noche tengan todos ustedes que se acercan con humildad y sencillez a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia, para permitir que cada uno de nosotros pueda acercarse también a escuchar su santa palabra y que podamos reflexionar la santa palabra de Dios en este día maravilloso donde nos acompaña el señor Ruperto Medina, mi papá, que hoy está cumpliendo años. Pedimos a Dios que le bendiga su vida, que le conceda abundante salud, prosperidad en este día en que agradece al Señor un año más de vida. Y ha querido compartir un rato con nosotros en este en vivo. Y damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Saludamos a Aurora Pérez, a Emily Carrillo, Linda Verónica. Buenas noches, Padre José Medina, Emily Carrillo. Buenas noches, Padre José Gregorio. Feliz cumpleaños a su papá. Lili Guillén, muy buenas noches, Padre José. Es un gran gusto y alegría escuchar la palabra de Dios por medio de usted. Lili Guillén, muchas felicidades a su padre, el señor Ruperto. Le conceda años vida. Juana Roble, buenas noches, querido Padre José Gregorio. Feliz cumpleaños para su papá. Dios le regale muchos años más de vida. Tonos Loes, buenas tardes, Padre José Gregorio. Esperando para escuchar la palabra. Gracias por sus enseñanzas. Saludos para su papá en su cumpleaños. Socorro Conri, feliz cumpleaños para su padre. Que el Espíritu Santo le prolongue su vida para que pueda tener muchos años más de vida. Adelina Luna, Dios le bendiga, ya estamos en vivo. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre. Ofrecemos la santa palabra por los sacerdotes. Valzúñiga, Socorro Conri, Marisol Márquez, buenas noches. Juana Roble, hola, buenas noches a todos. Alfonso González, saludos, Padre Gregorio, esperando la palabra de Dios. Saludamos también a Adelina Luna, a Irene Yurkin, feliz cumpleaños a su padre y que Dios le dé mucha salud y larga vida. Reginaldo Santos, muy buenas noches, Padre Gregorio. De mi parte le deseo muchas felicidades a tu papá, Dios le bendiga. Margarita Mago, buenas y bendecidas tardes, Padre José Gregorio, y a su santo padre, el señor Ruperto. Dios le guarde, feliz cumpleaños. Emilia Cantor, feliz cumpleaños a su señor padre. Irma Collazo, saludos, Padre, desde Los Ángeles. Ileana Leal, buenas noches, Padre José Medina, muchas felicidades a su papá. Eve, felicidades, señor Ruperto Medina, Dios le bendiga, un abrazo a la distancia. Junior Quintanar, buenas tardes, Padre José, y feliz cumpleaños a su papá. Cleo Morales, buenas noches, Padrecito, un cordial abrazo a su querida familia, gracias por compartir la palabra de Dios. Isidra Romero, buenas noches, Padre, felicidades para su papá, que cumpla muchos años más. Rigoberto Valdés, feliz cumpleaños para su papá, Padre Francis Heredia, muchas felicidades a su papá, Padre José, que Dios le bendiga. Judy Amaya, buenas noches, Padre José Gregorio, un gran abrazo para su papá, que Dios le regale muchos años más de vida. Rosalba Loredo, buenas noches, Padre, muchas felicidades a su papá. Mariana Caido, buenas noches, Padre, feliz cumpleaños a su papá. María Pérez, feliz cumpleaños a su papá. Padre Benita Martínez, gracias, Señor, por el cumpleaños de su padre, que Dios le bendiga. Víctor Ramírez, felicidades a su papá, que Dios le siga dando muchos años más de vida. Judy Amaya, buenas noches para todos. Aurora Valle, buenas tardes, Padre, feliz cumpleaños para su papá. Cumpla muchos años más, que Dios le bendiga. Marta Cáceres, felicidades a su papá, Padre, que Dios le regale muchos años más de vida. Ana Resendi, buenas noches, Padre Gregorio, feliz cumpleaños para su papá, que Dios le conceda muchos años más. Perfecta Candelaria, hola, Padre, buenas noches, feliz cumpleaños para su papá, Dios le permita cumplir muchos años más de vida. Joaquín Sánchez, buenas noches. Rocío Olais, hola, Padre, muchas felicidades a su papá. Judy Amaya, Padre, una bendición para mi país, Colombia, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe para que puedan volver a la paz, a la reconciliación y puedan resolver las diferencias, para que puedan volver a estar en tranquilidad en medio de tu país. Mario Roca, buenas noches, Padre, o buenas tardes, Padre, feliz cumpleaños a su papá. Un abrazo a distancia. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre. José Gregorio, feliz cumpleaños para su papá, que Dios le bendiga. Saludamos a todos los que se hacen presentes en este en vivo. Gracias también por sus felicitaciones.
para con mi padre, el señor Ruperto Medina. Por eso vamos a tomarnos este momento para escuchar al señor Ruperto Medina, para que nos diga cuántos años tiene, cómo es su nombre y sobre todo cómo se siente al cumplir un año más de vida. Por eso lo escuchamos con atención. Buenas noches a todos. Me siento feliz al pie de mi hijo aquí en este programa bello y al pie de mi Señor Padre del cielo. ¿Cuántos años cumpliendo? Estoy cumpliendo 79 años de mi querida vida. Que he compartido lindamente con mi Señor Dios del cielo. A Él le debo todo. Con mi pequeña familia, mis 3 hijos, y de los cuales tengo 2 que son mis sacerdotes. Que Dios le ha concedido 2 hijos sacerdotes. Que Dios le bendiga, papá. De verdad que gracias por compartir también aquí conmigo. Ya tenemos como un de compartir, de acompañarnos para las celebraciones de la Eucaristía, de escuchar también los en vivos que hemos venido realizando día tras día en torno a la palabra de Dios. Y es un gusto poder pues tener a mi papá que pueda compartir también la santa palabra de Dios y que ustedes también lo puedan conocer. Un hombre humilde, un hombre trabajador que ha trabajado toda su vida, un hombre que ha confiado mucho en Dios y Dios le ha concedido, que Dios también le ha concedido la gracia de poder tener 2 hijos sacerdotes. Y es un gusto y una felicidad también poder compartir con mi papá. Mi hermano, el padre Eudy, no ha podido estar porque está también en su parroquia, está en sus trabajos pastorales, pero también le ha llamado, le ha felicitado, porque es un gusto tenerlo para compartir con nosotros, papá. Gracias por estar también aquí, por decirle sí a la vida, porque hoy vamos a ver a través del capítulo 28 del libro segundo de las Crónicas cómo el nuevo rey va a hacer pasar a sus hijos por el fuego, los va a asesinar. Y hoy pues yo doy gracias a Dios por la vida de mi papá y porque permite que él también le haya dicho sí a la vida y nos haya también traído a este mundo junto con mi madre. En su unión hemos nacido nosotros. Y Dios pues nos ha llamado también a su servicio en el ministerio sacerdotal. Y es un gusto que ustedes también puedan verlo. Se publicaban las fotos esta mañana. Hace tiempo atrás también compartió con nosotros en un en vivo. Como ustedes lo pueden ver, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre trabajador, que nos ha enseñado mucho, y que valoramos su enseñanza y lo cuidamos, lo hemos llevado al médico también y estamos pues también al pendiente de él, igual que mi madre. Y es un gusto poder tenerlo aquí con nosotros, papá, que pueda compartir con estas bellas personas que también nos siguen a través de las redes sociales. También les mostraba esta mañana un video que mandaron de felicitaciones, de feliz cumpleaños a papá, y ver cómo a través de los mensajes que hemos escuchado, de lo que he leído, pues se presenta como las personas, aunque no nos conocen personalmente, pues se le envían felicitaciones, también le piden a Dios que le conceda muchos años más de vida, y eso se aprecia, eso se valora grandemente, porque Dios nos deja solo si confiamos siempre en Él. ¿Y qué mensaje nos quiere dar usted, señor Ruperto? Yo lo que el mensaje que les doy es siempre ante mi Padre todo. Así es, con Dios lo tenemos todo.
Sin Él nada. Sin Él no tenemos absolutamente nada. Y es un gusto que comparta también con nosotros en este día. Es un hombre muy cortas palabras para hablar, como ustedes lo pueden ver, pero es un hombre humilde y sencillo, y que gracias a cada uno de ustedes también por su apoyo, por su cercanía, porque también envían mensajes, llaman, preguntan cómo está la familia, cómo están sus papás, y están muy bien, están muy bien. Les digo también que dentro de poco tiempo viene también mi madre a visitarme nuevamente, y la vamos a tener también en un en vivo para que ustedes puedan volver a saludar a mi madre que viene a visitar, porque también la vamos a llevar al médico para su revisión continua, y así pues que los dos tengan buena vida, salud, prosperidad y la gracia de Dios, porque eso es lo que nosotros le agradecemos a Dios. Y más, estoy agradecido, feliz, contento por la vida de mi padre, por la vida de mi madre, que ellos le han dicho sí a la vida, y que los tengo con vida para aprovecharlos al máximo. Cuando Dios pues decida llamarlos a su presencia, pues también pedimos a Dios, en el momento en que partan, que les tenga en la presencia del cielo. Pero como lo tenemos vivo, pues lo aprovechamos con nosotros. ¿Cómo se ha sentido en este mes aquí? Muy bien, muy bien. Me siento feliz, y feliz con todos los que me están escuchando y me están viendo aquí al pie de mi hijo. Me siento feliz, y mi Padre que está en el cielo, que es al único que le temo. No le temo, sino lo amo, porque no pienso perderlo nunca. Y es que es así, porque hay que tener un santo temor de Dios, amar a Dios con todo el corazón, como también lo hemos escuchado. Tan sabias palabras que nos recuerdan a nosotros lo que hemos venido escudriñando capítulo a capítulo de la palabra de Dios, el amor a Dios. Como los reyes, algunos se han entregado a Dios por completo, con un sincero corazón. Le han hecho lo recto, han hecho lo bueno delante de la presencia de Dios, y como también han enseñado a sus hijos a ser buenas personas. Y es un testimonio vivo de cómo también mi padre nos ha enseñado a nosotros, al padre Eudis, a mi hermana, a mí, y nos ha enseñado cómo tenemos que ser buenas personas en medio de la sociedad, que podamos compartir, que podamos ayudar, que no seamos egoístas para con nadie, sino que demos lo que Dios también nos ha dado a cada uno de nosotros. Y agradecen y damos gracias a Dios porque lo tiene aquí presente también, compartiendo con ustedes, que ustedes lo puedan ver desde la distancia. No nos conocemos personalmente, pero a través de las redes sociales somos familia, porque nos acerca mutuamente. Ustedes están aquí presentes también junto a nosotros para compartir la santa palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por esa bondad, por esa misericordia. ¿Y qué más nos quiere decir, señor Ruperto, en este momento? Yo lo único que les puedo decir es que me siento feliz y contento de ver el programa y de escuchar todos mis grandes hermanos que están fuera de aquí. Dice Mario Roca, feliz cumpleaños a su papá, un abrazo a la distancia, gracias por la educación que le dio a usted, padre José Gregorio. Vanessa Pérez dice muchas felicidades, padre. Erlinda Ceballos dice feliz cumpleaños, señor Ruperto Medina, el Señor Jesús lo colme de infinitas bendiciones, gracias por regalarnos dos grandes sacerdotes, María Santísima lo cubran con su manto. María Membreno dice que Dios lo bendiga a su papá y que cumpla muchos años más de vida. También dice Rosa Escobar, qué felicidad para sus papitos, padre, orgullosos y bendecidos por nuestro papito Dios, por sus dos hijos sacerdotes, el padre José Gregorio, el padre Eudi. María Maya dice, hola padre Gregorio, gusto de ver a su papá feliz cumpleaños, que Dios le siga concediendo muchos años más de vida. Yesenia Rauda dice, gracias padre Gregorio por compartir con nosotros, y también el día que nació su padre, que de él saldrían dos hombres que sirven a la hermosa labor del Dios Altísimo.
Dalila Gomán dice feliz cumpleaños a su papá, padre Gregorio, un abrazo de la distancia, que Dios le siga bendiciendo muchos años más de vida. Lili Guillén, me alegro mucho por ustedes, dice Isidra Romero, felicidades a sus papás, nos escribe Isidra Romero. También Julie Pérez dice buenas noches padre, felicidades a su papá. Gela Luna, señor Ruperto Medina, que Dios le bendiga. Rubiel Gerardo, buenas noches padre José Gregorio, muchas felicidades para su papá. Perfecta Candelaria, qué hermoso tener 2 hijos sacerdotes, qué orgullo. Eso va también en la entrega, en la oración y en la confianza, porque Dios llama a los que Él quiere, pero también escucha las súplicas de un padre y de una madre, porque como también me lo dice mi papá, pues le oraba mucho a Dios que le concediera, aunque sea un hijo sacerdote, los dos sacerdotes, y mire, Dios le concedió la gracia que pudiera tener vida para que pudiera ver eso que le pidió a Dios hecho realidad, de tener 2 hijos sacerdotes trabajando para la gloria y la gracia de Dios. Dice, ve gran trabajo que ha hecho su papá con su educación. Mercedes Domínguez dice, qué bueno padre, su papá junto a usted. Y Lili Guillén dice, claro que sí, somos familia en el amor de Dios. Reginaldo Santos, padre Gregorio, darle un abrazo de mi parte, Dios le bendiga. Claro que sí, le damos un abrazo a nuestro padre, a papá, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que le siga dando muchos años más de vida. Y gracias también por compartir con nosotros en este momento, que las personas lo vean, que usted, aunque pocas palabras, pero que la presencia suya motive también a muchos más a pedirle a Dios por sus hijos, por su conversión, para que el ejemplo también. ¿Qué le quiere usted decir a los papás que nos escuchan en este momento? Yo le digo a todos los padres hoy, qué lindo es educar a un hijo en la fe cristiana. Es muy lindo, bello, porque son muchos los llamados, tan poquiticos los escogidos para llegar aquí. Yo no me siento feliz, siéntanse felices ustedes, que son los que lo tienen y que les predica la santa palabra de mi Padre. Aunque yo no puedo estar todos los días aquí, hoy estoy aquí porque quería estar hoy al pie de mi hijo querido, que lo estimo tanto como quiero a mi Padre Dios, el Padre del cielo, el Padre que nos da todo, nos da la vida, nos da el amor, nos da la felicidad, nos da todo lo que necesitemos. Mire, eduquen bien a sus hijos, no necesitan pegarles, gritarlos, sino saberlo llevar, saberlo enseñar en la fe de Dios, en la fe cristiana. Porque Cristo nació de una familia humilde y Él es el Rey de la vida, Rey de todo. Él es el que nos da todo a nosotros aquí y allá cuando estemos en el cielo, porque ya tenemos nuestra finca y nuestra parcela, bella y linda, que a eso es que yo le temo, que no iba a perder el amor de mi Padre, sino llegar allá a Él. Pero les digo a mis hijos, no lloren de tristeza porque yo me voy. Sino lloren de contentos porque yo estoy al pie de mi Padre. El Padre que los tiene aquí, que son herederos de los apóstoles, porque ellos dieron sus vidas por nosotros. Y ellos quedaron para seguir el legado de los santos apóstoles. Gracias. Muy bien, señor Ruperto, y gracias también, papá, porque comparte también con nosotros, y es un gusto que comparta con nosotros, y la alegría de tenerlo también aquí, que las personas lo puedan conocer, sus consejos también,
porque tantos años de vida, pues es una experiencia bonita, es una experiencia hermosa para llevar adelante el trabajo de evangelización que usted ha empezado desde el momento en que también empezó a educarnos a nosotros que somos sus hijos. Rafael Martínez dice: feliz cumpleaños, señor Ruperto, felicidades. Usted ha sido súper bendecido, sus hijos son modelo para la humanidad entera. Y es así. Juana Robles dice: saludos, señor Ruperto, infinitas bendiciones, un abrazo desde Monterrey, México. Imagínense desde dónde lo conoce ya, de dónde ya lo están viendo, de México, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, de donde tú estés, escribe de dónde nos estás escuchando, de dónde nos estás viendo, porque es una alegría que ser de distintas partes nos reunamos para compartir la palabra de Dios, para escuchar también sus consejos, para verlo también, porque es un ejemplo de vida con 79 años. Qué experiencia tan grande que nos motiva a nosotros también a seguir en el caminar de Dios, a no faltar nunca en el amor del Señor, y dando gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Y también dice, nos escribe Marisol desde Chile, dice: Eve, por favor, le da estos 20 a su papá, que Dios le bendiga, gracias por su apoyo. También nos escribe desde Maryland, Estados Unidos, María Amaya, dice: Irene Yurki, estoy llorando, escuchándole este lindo mensaje, amén, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Juan Nolasco nos escribe: feliz cumpleaños. También nos dice: perfecta Candelaria, Padre, la bendición a mi país, Ecuador. Reginaldo Santos desde Estados Unidos, Washington. Emily Carrillo desde Williamsburg, Virginia. Nos escribe Aurora Pérez: don Ruperto, por darnos 2 hijos, gracias. Es verdad, no otros lo tenemos, por eso lo apreciamos mucho, no lo conocemos, somos familia. Un saludo desde Seattle, Estados Unidos. Isira Romero desde Estados Unidos, Cincinnati, Ohio. Araceli Cornejo: padre, lo estoy escuchando del estado de Layton, Utah, Estados Unidos. Josefa Martínez: feliz cumpleaños, señor Ruperto. Judy Amaya desde Colombia. Saba Hernández desde Monterrey, México. Margarita Mago desde San Diego, California. Norma Sala desde Nueva York, Estados Unidos. Ana Resendi desde Estados Unidos. Tomás Zamora desde Gualaya, Carolina del Sur, Estados Unidos. Linda Verónica, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Irma Collazo de Los Ángeles, California. Rita R desde California. María Pérez desde Santa María, California. Saludamos también a Mercedes Rodríguez desde distintas partes. Nos escuchan desde distintas partes, nos ven. Nos dice Adelina Luna desde Wisconsin, Estados Unidos. Y así es como también llegamos con la santa palabra de Dios a todas las personas. Y mire desde donde también ya lo conocen a usted, ya lo tienen presente en sus oraciones, y también pues le piden a Dios que le siga concediendo muchos años más de vida. Y que sean para ellos todas mis oraciones, bendiciones para ellos todas, para todos los que escriben y todos los que me ven, que sean una felicidad grande para ellos y todas sus familias, que es lo más lindo que uno tiene. Lo más lindo que uno tiene es a Dios, a aquel Señor Jesús que murió en una cruz por darnos este legado de la bendición y la salvación del cielo, allí donde tendremos que todos estar reunidos, como pienso estar con mi familia y con todos ustedes ahí. Amén, amén, dice Guillermina Pérez desde Florida, Estados Unidos. Socorro Conry desde Enstead, desde Nueva York. Julie Pérez desde Monterrey, Nuevo León, México. Nos escribe también que le dan mucha felicidad. Petra Melquiades saluda a su papá, Dios le bendiga, desde Pensilvania, Estados Unidos. Nancy Calderón, lo veo desde Chile, que Dios le dé mucha vida, que disfrute mucho a su papá. Yo perdí los míos desde pequeña,
nos dice perfecta Candelaria, amén. Y que siga cumpliendo. Eve dice desde Houston, nos escucha también. Y damos gracias a todos ustedes que se han hecho presentes y que se siguen haciendo presentes, porque ahorita vamos a compartir el capítulo número 28 de este segundo libro de las Crónicas. Estamos aquí compartiendo con el señor Ruperto Medina, mi padre, que hace 79 años Dios le concedió venir a este mundo. Le concedió también una familia pequeña, no numerosa, somos poquiticos en la familia, pero gracias a Dios tenemos una familia. Me siento orgulloso de tener al señor Ruperto Medina como mi padre. Tengo mucho aprecio, mucho cariño. También lo tratamos muy bien. Y a pesar, bueno, de pequeño, cuando uno pues cometía sus errores y todo, pues uno tenía las repriendas que le daban pues el papá a uno para poderlo llevar por buen camino. Yo recuerdo una vez que estaba en 9º año, iba a pasar para 4º año de bachillerato, como se dice aquí en Venezuela, después de 3 años ya en la etapa superior, y resulta que se me habían quedado 4 materias para reparación, porque me había colocado, era puro jugar y se me habían olvidado las clases. Y mi papá pues nos había dicho a nosotros que si fallábamos en algo, pues teníamos que recibir un castigo, teníamos que recibir pues también una llamada de atención, porque él nos enviaba era a estudiar, no a perder el tiempo. Entonces yo perdí el tiempo y perdí 4 materias. Cuando perdí las materias, pues imagínense usted, yo estaba más asustado, que papá pues dígame, nos había dicho que no perdiéramos nada, pues esta no era para estudiar. Y resulta que fui y busqué los cuadernos de todo el año, los presté, los pedí prestados para poder estudiar, y cuando llego a la casa, pues dígame, llorando también, le digo yo, mire, se me quedaron 4 materias, le digo yo al señor Ruperto, me quedaron 4 materias, pero aquí están los cuadernos, yo me voy a sentar a estudiar porque yo las voy a pasar, para que no me pegaran, porque antes le pegaban a uno cuando le quedaban las materias. Entonces, y gracias, pues bueno, y digo, bueno, si no las pasa, aténgase las consecuencias. Y no las pasé, gracias a Dios, porque había que pasarlas, porque había perdido el tiempo. Pero son experiencias pues, que uno va viviendo también, y sobre todo, pues darle gracias a Dios por la vida de mi padre, porque permite que comparta con nosotros y estar aquí. Y es bonito cómo Dios pues, nos va llevando también a un encuentro personal con Él. Mi papá, pues un hombre también de trabajo, un hombre de un conocimiento grande. ¿Hasta qué año estudió? No estudié nada. Casi no estudió, y es un hombre con una sabiduría grande para la matemática. Es un hombre inteligente, más que cualquier persona que haya estudiado también, ¿verdad? Estudié todo lo que recogí de la calle. Todo lo aprendió en la experiencia de ir de un lugar a otro lugar. Porque prácticamente que fue a los 8 años. Y de ahí en adelante a trabajar. ¿Y qué más va a poder? De ahí en adelante a trabajar y a velar también por la vida suya y para llevar adelante también pues esa experiencia bonita. Como ustedes lo pueden ver, un hombre sencillo, un hombre humilde, dice Dalila Guzmán, con mucha voluntad para su papá, padre José Gregorio, muchas bendiciones para toda su familia. Amén. Dice María Maya, feliz cumpleaños, don Ruperto, gracias por darnos 2 sacerdotes del Dios Altísimo, que Dios les bendiga, que Dios le acompañe. Y dice Leobardo Ramos, 5 años de que mi padre está en el cielo, bueno, oramos también por él, para que Dios le conceda el descanso eterno. Mi papá tiene 79 años, un hombre fuerte, un hombre con una inteligencia también, que todavía se acuerda de todo lo que ha vivido, y es una bendición de Dios. Y que Dios también nos conceda a nosotros la gracia de poder llegar a esa edad, y que sean muchos años más para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir viviendo, para seguir anunciando la santa palabra de Dios. Qué bonito es compartir con ustedes. La emoción también de que ustedes puedan compartir, de que ustedes puedan ver a mi papá, de que él esté aquí
les cuesta mucho las palabras, pero su presencia es importante. ¿Por qué? Porque aquí pues se le llama el patriarca, ¿no? El que lleva la batuta en la familia. Y a pesar de que yo soy sacerdote, yo soy hijo del señor Ruperto, y yo tengo que pedirle la bendición, respetarlo, cuidarlo, apoyarlo. Y como dice la Escritura, a través del cuarto mandamiento, que es honrar a nuestro padre y a nuestra madre, el respeto, el cuidado, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, así es como nosotros, pero llevamos adelante. Mi papá pues tiene un mes de compartir aquí en San Silvestre con las personas, hemos ido a la misa en los campos, hemos compartido también con las personas, hemos ido en carretera destapada de piedra por mucho tiempo para ir a las celebraciones de la Eucaristía, pero también se siente orgulloso de poder acompañarnos para ir a las celebraciones de la Eucaristía, y qué bendición de que pueda compartir también con nosotros en este momento, donde vamos también a escudriñar en este día el capítulo número 28 del libro segundo de las Crónicas. Este capítulo que es importantísimo porque nos va a llevar también a la reflexión al papá y a la mamá de que las cosas hay que saberlas hacer bien, de que los hijos están para cuidarlos, están para enseñarles las cosas, están para educarlos en las cosas de ser buena persona y también en las cosas de Dios, para que no vayan a cometer el error que cometió Ahaz, el rey que va a asumir, entonces que fue y pasó a sus hijos por el fuego, porque estaba adorando a dioses falsos, a dioses paganos. No, sino que tú como papá, tú como mamá, puedas también educar a tus hijos en las cosas de Dios, porque Dios es lo más importante, como hemos escuchado que nos ha dicho en su experiencia mi papá, el señor Ruperto Medina, que con Dios lo tenemos todo, sin Dios no tenemos nada. Y si tú enseñas a tus hijos en las cosas de Dios, Dios te bendecirá grandemente, porque estás haciendo un buen trabajo en la educación de sus hijos. Papá, cuando yo le dije, papá, estoy haciendo las convivencias para ir al seminario y yo me voy al seminario, y mi papá me dijo, si eso es lo que usted desea y quiere, hágalo. Yo no me opongo de que usted se vaya a un seminario a estudiar. Y esas palabras las tengo bien presentes. ¿Por qué? Porque digo, yo quiero lo mejor para ustedes. Y si eso es lo que usted desea y la voluntad de Dios, tranquilamente no me opongo de que vaya a estudiar en un seminario. Y Dios pues ha concedido esa gracia de que también pueda estar presente en cada uno de los ministerios que fuimos recibiendo en el seminario y también en la ordenación sacerdotal. Estuvo presente viendo cómo lo que le pidió a Dios, Dios se lo concedía, de tener un hijo sacerdote, y también en la ordenación del padre Eudis Medina, mi hermano de sangre, mi hermano a través del bautismo y mi hermano en el sacerdocio. También estuvo presente en su ordenación. Y es una bendición de Dios. Y damos gracias a Dios por ese amor, por esa misericordia. Dice Felicita Hernández, mis padres fueron de campo, padre. Y cuando era niña me enseñaron que tenía que pedirles la bendición. Y esa bonita enseñanza se ha perdido en este tiempo. Es verdad. ¿Por qué? Porque yo llego, lo llamo y de una vez, bendición, papá. Porque hay que aprender a pedir la bendición, pero eso va también, hay que enseñarle a los hijos a ser personas buenas, honestas, responsables, que nunca se olvide de dónde han salido. Nosotros, pues humildemente, en una pequeña vivienda humilde y sencilla, y ahí nos criamos, ahí pues fuimos progresando, y ahí fue donde Dios nos llamó para servirle a través del ministerio sacerdotal. Mi padre, un hombre trabajador de la metalúrgica, que nos enseñó a nosotros desde pequeño también a trabajar. Cuando no teníamos clase, a trabajar se tiene que ir, porque ¿qué vamos a hacer? A ir al taller a trabajar. ¿Usted tiene clase mañana? Le decíamos, no tengo clase. Bueno, mañana nos vamos a trabajar. ¿Qué va a hacer allá? Decía mamá. Así se ha sentado, aprende a hacer algo. Y le damos las gracias pues también a papá, porque aprendimos el arte
Mi papá es metalúrgico y nosotros aprendimos el arte también de ser metalúrgico, de soldar herrería, de trabajar en la herrería. Mi padre, trabajador de la herrería por muchísimos años, nos enseñó a nosotros. Y eso es lo que hay que hacer. Los papás tienen que enseñarle lo que saben a sus hijos, pero que sean cosas buenas, no cosas malas. Si trabajan en el campo, a trabajar la tierra, a labrar la tierra, a ordeñar las vaquitas, a sembrar, a cosechar, a producir. Y así también en la herrería, igual. Papá nos enseñó a nosotros por mucho tiempo y eso también lo valoramos grandemente. Porque también papá cuando nos llevaba nos decía, si de aquí a mañana ustedes no salen buenos para el estudio, entonces ya saben cómo defenderse en medio de la vida. ¿Trabajando? Así es, así era, así les dije, muy claro se lo dije. El que no sirve para el estudio tiene que agarrar su trabajito. Porque yo en la casa no los tengo de bonitos, los tengo es para el trabajo, para el amor de mi padre. Claro, y así es porque nos decía, si no llegan a servir o a estar para el estudio, entonces tienen cómo defenderse en medio de la vida, trabajando en lo que yo también les he enseñado y que también he trabajado. Sabias palabras que las tomamos muy en cuenta. Dios nos ha llamado al ministerio sacerdotal, le hemos respondido y también pues sabemos el oficio que tenía nuestro Padre. Así como Jesús, el Señor Jesús, era Dios, pero también aprendió la carpintería. ¿Cómo le llamaban? El carpintero de Nazaret. ¿Por qué? Porque su padre José le enseñó a trabajar la carpintería. José sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero también le tenía que enseñar a trabajar. ¿A quién? Al Hijo de Dios. Y José no se echó para atrás, no tuvo miedo, sino que le enseñó a Jesús a trabajar la carpintería. Y por eso le llamaban el carpintero de Nazaret a Jesús. Y qué bonito es que el papá le enseñe a sus hijos también el arte que sabe en medio del trabajo y que podamos compartir todos. Y así es, a seguir adelante y que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. ¿Qué más nos quiere decir el señor Ruperto para empezar a compartir la palabra de Dios? Yo les digo que les pido a todos los que la escuchan y lo ven de lejos, que pongan presente la palabra de Dios, la palabra de mi Padre, que es lo único que tenemos, es la riqueza más grande que tenemos. Él nos da todo. Yo lo que tengo se lo pedí a mi Padre y Él me lo ha concedido. Le pedí una familia, me la dio. Le pedí a mis hijos que pasaran por un seminario, ahí los tengo. Me siento feliz. Le pedí a mi Padre que me dé la salud, me dé la vida, ahí la tengo. Me siento enfermo, pero al mismo tiempo no me siento enfermo porque tengo a mi Padre ahí. A mi Padre Dios, a mi Señor Jesús y mi Madre María, porque ellos son todo en mí y yo en ellos no soy nada. Muy bien, muchas gracias papá también por compartir con nosotros en este momento para que la gente también, las personas que nos siguen, pudieran conocerlo y pudieran pues también tenerlo presente en sus oraciones. Papá pues nos va a acompañar un ratico en la lectura del capítulo 28 del libro segundo de las Crónicas y después pues él se va a retirar como él guste. Pues también muchas gracias por compartir con nosotros su santa palabra, por también dar su experiencia de vida y por que Dios nos ha bendecido grandemente de que pudiera estar aquí para compartir con nosotros en estos 79 años de vida. Claro, mi Padre me lo ha dado todo. Por eso yo a Él, con Él todo, sin Él nada. Y a ustedes les pido, hermanos, que no los distingo, pero son mis hermanos, enseñen a sus familias, a sus hijitos, a ser buenas personas, no malas personas. Hay que criar la familia, criarla, educarla
en la fe cristiana, en la fe de Dios, no en la fe de los paganos, no en la fe de aquellos de que se sienten grandes porque agarraron una Biblia y se van a predicar donde no tienen que predicar, no saben quién es Dios, porque hay muchas veces que no sabemos criticar, no sabemos predicar la palabra de nuestro Padre, que es Dios, Padre del cielo, que se hizo pobre aquí en esta tierra, siendo el hombre más poderoso del mundo, siendo el dueño de todo el mundo que tenemos y que Él nos lo ha dado. Y Él se hizo pobre para seguir dando. Nosotros, sencillamente, por ejemplo, yo me creo una basura, porque mi Padre es Dios, pero yo sin Él no soy nadie. Yo, para mí y para mi familia, le pido a Dios todos los días y al mundo, de que cesen todos los conflictos en los países, porque es muy triste ver un niño por ahí pidiendo limosna. Yo fui huérfano a la edad de 8 años. De ahí para acá, que sin mis padres, sin mis hermanos, sin nada. Que di a la voluntad del mundo que me miraba, que me quería, me regañaba, me pegaban. Y yo todos los días pedía a mi padre, cuando era pequeño, niño, que me llevaban de la mano a una iglesia, y escuchaba la predicación de los sacerdotes. Yo quería ser sacerdote, pero no tenía cómo hacerlo, pero Dios es más grande que todo. Me dejó 2 hijos lindos, sacerdotes, que los tengo a mi pie. El pie mío está aquí con uno, que son mis hijos queridos. Los amo con todo mi corazón, los quiero muchísimo, como quiero a la humanidad, a todos aquellos que sufren, a aquellos desamparados, que es lo que miramos hoy en la vida. Porque ver un niño en una calle es muy triste, es muy duro, no es fácil. No es fácil estar en un... Yo les deseo y les pido a ustedes que me ven, que me escuchan, amemos a nuestros hijos, querámoslos, no los dejemos abandonados en la calle, enseñémosles cosas buenas, no las cosas malas, porque las cosas malas nos sirven. Yo doy fe porque tengo experiencia de lo que he vivido. Y me siento feliz al lado de mi Padre Dios, es todo lo que tengo, porque tengo la fe en Él y en mi Madre María, la Madre de Dios. Ellos son mis padres, que tanto amo y se los dejo a mis hijos, para que ellos prediquen la palabra de ellos y no les dé pena, ni se sientan aburridos por predicar la palabra de mi Padre. Gracias, papá, por compartir con nosotros estas palabras. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe por sus sabios consejos, y que es el mismo Dios pues quien habla también a través de usted, para que las personas puedan tener ese encuentro personal con el Señor. Damos gracias a todos ustedes por estar aquí y que siguen estando todavía, porque viene ahora también el compartir de la santa palabra de Dios. Vamos a compartir la lectura y la reflexión del capítulo número 28 de este segundo libro de las Crónicas. Vamos a decir todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, de entendimiento,
para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y de este capítulo número 28 del libro segundo de las Crónicas. Y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 28. Tenía Ahaz 20 años cuando empezó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como David su padre. Siguió los caminos de los reyes de Israel, llegando a fundir estatuas para los Baales. Quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom e hizo pasar a sus hijos por el fuego, según los ritos abominables de las gentes que Yahvé había arrojado de delante de los israelitas. Ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los altos, sobre los collados y bajo todo árbol frondoso. Yahvé su Dios le entregó en manos del rey de los arameos, que le derrotaron, haciéndole gran número de prisioneros, que fueron llevados a Damasco. Fue entregado también en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. Pecat, hijo de Remalías, mató en Judá en un solo día a 120,000, todos ellos hombres valientes, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Shicri, uno de los valientes de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricán, mayordomo de palacio, y a Elcanat, segundo después del rey. Los israelitas se llevaron de entre sus hermanos 200,000 prisioneros, mujeres, hijos e hijas. Se apoderaron también de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un profeta de Yahvé llamado Oded, que salió al encuentro del ejército que volvía a Samaria y les dijo: He aquí que Yahvé, el Dios de vuestros padres, irritado contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, mas vosotros los habéis matado con un furor que ha subido hasta el cielo. Y ahora pensáis en someter a los hijos de Judá y de Jerusalén como siervos y siervas vuestros. ¿Es que vosotros mismos no sois culpables contra Yahvé vuestro Dios? Oídme pues, y dejad volver a vuestros hermanos, que habéis tomado prisioneros, porque el furor de la ira de Yahvé viene sobre vosotros. Entonces, algunos hombres de los jefes de Efraín, Azarías, hijo de Jehohanán, Berequías, hijo de Mesil-Lemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasá, hijo de Hadlai, se levantaron contra los que venían de la guerra y les dijeron: no metáis aquí a estos prisioneros, porque además de la culpa contra Yahvé que ya tenemos contra nosotros, habláis de aumentar todavía nuestros pecados y nuestro delito. Pues grande es nuestro delito y el furor de la ira amenaza a Israel.
Entonces la tropa dejó a los prisioneros y el botín delante de los jefes y de toda la asamblea. Levantáronse entonces los hombres nominalmente designados, reanimaron a los prisioneros y vistieron con el botín a todos los que estaban desnudos, dándoles vestido calzado. Les dieron de comer y de beber, y los ungieron, y transportaron en asnos a todos los débiles. Los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Luego se volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Ahaz envió mensajeros a los reyes de Asiria para que les socorriesen. Los de Edom habían venido otra vez y habían derrotado a Judá, llevándose a algunos prisioneros. También los filisteos invadieron las ciudades de la tierra baja y del Negev de Judá y tomaron Bet-Semes, Agyalón, Gederot, Socot con sus aldeas, Tigná con sus aldeas y Ginzot con sus aldeas, y se establecieron allí, porque Yahvé humillaba a Judá a causa de Ahaz, rey de Israel, que permitía el desenfreno de Judá y se había rebelado contra Yahvé. Vino contra él Teglafalasar, rey de Asiria, y le puso sitio, pero no le dominó, porque Ahaz despojó la casa de Yahvé y la casa del rey y de los jefes, para dárselo al rey de Asiria, pero de nada le sirvió. Aún en el tiempo del asedio, el rey Ahaz persistió en su rebeldía contra Yahvé. Ofrecía sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, pues se decía: los dioses de los reyes de Harán les ayudan a ellos. Les ofreceré sacrificios y me ayudarán a mí. Ellos fueron la causa de su ruina y de la de todo Israel. Ahaz juntó algunos de los utensilios de la casa de Dios e hizo añicos otros. Cerró las puertas de la casa de Yahvé y fabricó altares en todas las esquinas de Jerusalén. Erigió altos en cada una de las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira de Yahvé, el Dios de sus padres. El resto de sus hechos y todas sus obras, las primeras y las postreras, está escrito en el libro de los reyes de Judá e Israel. Se acostó Ahaz con sus padres y le sepultaron dentro de la ciudad, en Jerusalén, pues no le colocaron en los sepulcros de los reyes de Israel. En su lugar reinó su hijo Ezequías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado lo que nos presenta este capítulo número 28 de este libro segundo de las Crónicas, también que estamos compartiendo con el señor Ruperto Medina, que es mi padre y que está de cumpleaños en este día y que ha decidido también compartir un rato con nosotros para que ustedes también lo puedan conocer. Este capítulo 28 tiene 27 versículos. Estos 27 versículos nos van a llevar a nosotros a reflexionar en cuanto a qué estamos haciendo en medio de nuestra vida. El versículo 1 que vamos a escuchar nos va a presentar lo siguiente. Tenía Ahaz 20 años cuando empezó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé como David su padre. Aquí nos presenta desde ya, a través del versículo 1, quién es el nuevo rey en Judá. Se llama Ahaz, pero también el versículo 1
va a dar la denotación del reinado de Ahaz. ¿Será que va a ser lo recto delante de Dios o no lo va a hacer? ¿Qué nos dice el versículo 1? Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como David su padre. Hemos escuchado en el día de ayer el compartir del capítulo número 27 del libro segundo de las Crónicas, que en el versículo 2 decía que el rey Jotam hizo lo recto a los ojos de Dios, aunque en lo último, pues imagínese usted, murió y fue enterrado. Le subió en el trono su hijo Ahaz. Y Dios había bendecido a Jotam grandemente, aunque era poderoso, rico en bienes materiales, buscó edificar y fortalecer su camino en Dios. ¿Quién fue? Jotam. Su hijo no va a ser lo mismo que su padre. El versículo 1 nos va a decir que no hizo lo recto a los ojos de Yahvé. Es decir, que el reinado de este rey llamado Ahaz no va a ir por buen camino. ¿Por qué? Porque no hizo lo recto, no estaba haciendo lo recto delante de la presencia de Dios. Y es así como ya la misma palabra nos va a empezar a mostrar y a presentar que este reinado de Ahaz es por un camino de perdición y no va en un camino recto ni en un camino bueno, como nos lo presenta el versículo 1, y dice así: no hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como David su padre. No hizo lo recto, sino que se va a desviar por otro camino y va a irse a adorar a dioses falsos y no va a adorar al Dios verdadero. Es lo que nos presenta este versículo número 1 del capítulo 28 del libro segundo de las Crónicas. Vamos a escuchar ahora el versículo 2, que nos va a presentar cuál fue el camino que siguió Ahaz en su reinado. Presta oído a la palabra de Dios. Siguió los caminos de los reyes de Israel, llegando a fundir estatuas para los Baales. Es decir, que este versículo 2, ya teniendo el versículo 1 bien presente, de que no hizo lo recto, no hizo lo bueno delante de la presencia de Dios, entonces se va a ir por un camino malo. Se va a ir por un camino perverso. ¿Qué va a hacer? Va a seguir el camino de los reyes que pasaron por Israel, pero que hicieron el mal, que no hicieron lo bueno ni lo recto delante de la presencia de Dios. Dice, siguió el camino de los reyes de Israel, es decir, aquellos que hicieron el mal, porque el autor sagrado va a decir que Ahaz llegó a fundir estatuas para su ídolo, para ese ídolo, para Baal. Llegó a fundir estatua, es decir, que se estaba desviando grandemente del camino de Dios. Se estaba separando del camino de Dios al no hacerlo recto. ¿Y qué nos lleva a nosotros a reflexionar la palabra de Dios? Que tenemos que tomar el consejo que Dios nos ha venido dando, de que tenemos que hacer lo recto, tenemos que hacer lo bueno delante de la presencia de Dios, que debemos seguir el camino de aquellas personas que han hecho lo bueno y que han hecho lo recto delante de Dios, como son los santos, que entregaron su vida por el Señor, que no se desviaron ni a derecha ni a izquierda, sino que se mantuvieron recto en el camino de Dios. Ese es el camino que tú y yo y todos debemos transitar, el camino que nos conduce a una vida plena en la presencia del Señor. Hay que hacer lo bueno, hay que hacer lo recto,
pero hay que seguir el camino de Dios sin desviarnos ni a un lado ni a otro lado, sino mantenernos rectos en ese camino de Dios y adorar al único Dios verdadero, que es lo que nos está presentando este capítulo 28 del libro segundo de las Crónicas. Pero como Ahaz no estaba haciendo lo recto delante de la presencia de Dios, como había seguido caminos malos de perversión, pues va a ser una abominación nefasta delante de la presencia de Dios. Y nos lo va a presentar el versículo número 3 de este segundo libro de las Crónicas en el capítulo número 28. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Quemó incienso en el valle de Ben Hinnom e hizo pasar a sus hijos por el fuego, según los ritos abominables de las gentes que Yahvé había arrojado de delante de los israelitas. Como se estaba desviando del camino de Dios, hizo pasar a sus hijos por el fuego. Y eso implicaba una cosa, que Ahaz estaba adorando al dios falso llamado Milcón, abominación nefasta delante de la presencia de Dios. Y era un dios falso que le sacrificaban y hacían pasar las personas, sus hijos, por el fuego. Era una estatua, este dios pagano llamado Milcón, era un dios pagano que era una estatua y dentro de ella colocaban a los hijos, pero le metían candela, le metían fuego a la estatua, hecha de bronce, creo, era de bronce, era de un metal fuerte, y metían a sus hijos en los brazos, por dentro de los brazos que habían construido de la estatua. Levantaban los brazos de la estatua y bajaban los hijos o los que metían por dentro de los brazos y bajaban directamente al estómago, es decir, al centro de la estatua, donde eran quemados y sacrificados brutalmente para este dios pagano. ¿Qué hizo Ahaz? Pasó a sus hijos por el fuego, los mandó a matar, los asesinó. ¿Cuántas mujeres que están apoyando el aborto están asesinando a sus hijos? ¿Cuántas mujeres que están embarazadas y se van a abortar y cometen una abominación también delante de la presencia de Dios? Por eso vamos a escuchar lo que nos presenta y les invito a buscar en la palabra de Dios, a escribir en los comentarios el libro de Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 5, donde allí también nos va a presentar quién era esta abominación nefasta por el cual las personas que adoraban este dios falso hacían pasar a sus hijos por el fuego. Y lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 5, que vamos a compartir también en este momento. Y saludamos a todos los que se van haciendo presentes en este en vivo. Saludamos también al padre Eudis Medina, mi hermano, que dice: feliz cumpleaños, papá, Dios te bendiga. Padre Eudis está en contacto también y que le envía las felicitaciones. Saludamos a Ana Resendi, Primera de Reyes 11.5, Ana Yurki, Primera de Reyes 11.5, Ileana Leal, Primera de Reyes 11.5, María Pérez, Adelina Luna, Marisol Márquez, Reginaldo Santo, Ana Resendi,
Joaquín Sánchez, Gela Luna, Benita Martínez, Guillermina Pérez, Isira Romero Naranjo, Linda Verónica, Judy Amaya, Junior Quintanar, Presbítero Rufo Montilla, Josefa Martínez, Araceli Cornejo, Felicita Hernández. Nos escriben Primera de Reyes 11.5, Erlinda Ceballo, Erubiel Gerardo, Dominga Cordero, Araceli Cornejo, Socorro Conri, Eve, Aurora Pérez. Nos escriben el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 5, y presta oído para escuchar la palabra de Dios. Salomón se fue tras de Astartet, diosa de los sidonios, y tras Milcón, monstruo abominable de los admonitas. Esto que nos presenta el libro Primero de Reyes es ya en el final de la vida del rey Salomón, como sus mujeres, que eran de otros países, de otros pueblos que adoraban a dioses falsos, dioses paganos, llevaron a Salomón en su ancianidad a separarse del camino de Dios y adorar a los dioses falsos. ¿A quién adoró? A Milcón, monstruo abominable de los admonitas. ¿Por qué era un monstruo abominable? Porque era por quien entregaban sus hijos al fuego. Se los ofrecían a ese dios falso, ese dios pagano llamado Milcón. ¿Para qué? Para que los hijos fueran pasados por el fuego. Y hay que tener esto en cuenta. Tu papá, tu mamá, ten en cuenta que tus hijos tienes que educarlos en las cosas de Dios. Tus hijos tienes que llevarlos por el camino correcto, que es el camino de Dios. Nunca entregues a tus hijos al mal. Más bien, agarra a tus hijos y vayan en familia y preséntaselos a Dios. Entrégaselos a Dios y pide a Dios que les cuide, les proteja y que les conceda sabiduría para ser buenas personas en toda su vida, porque así es como tiene que actuar el papá y la mamá. En vez de llevar a sus hijos a la perdición, agárrenlos por la manito y llévenlo y preséntenlo, conságrenlos a la presencia de Dios. Este hombre, como era un hombre malvado, pues llevó a sus hijos y los pasó por el fuego, los mató, los asesinó a un Dios abominable. ¿Y cuántas personas no están apoyando el aborto y están también pasando por el fuego a esos inocentes para adorar a Satanás, el padre de la mentira? ¡Qué tristeza! Que en medio de este mundo no se valore la vida de un inocente. Y qué hermosa es la palabra de Dios que nos llama a nosotros a poder también reflexionar con la palabra. Y te llama a ti, papá, a ti, mamá, que tus hijos tienes que consagrarlos a Dios. Antes que sus hijos agarren otros rumbos que no son los de Dios, conságralos a Dios, preséntaselos a Dios y que Dios haga su voluntad en medio de tus hijos. Pero haz tú tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Lleva a tus hijos a un encuentro personal con el Señor. Pídele a Dios por tus hijos. Ve ante la presencia de Dios en el Santísimo Sacramento del altar. En cada Eucaristía, ofrécela por tus hijos a Dios, para que Dios les cuide, para que Dios les proteja y le aleje todos los malos caminos de su vida, para que sean personas buenas, honestas y sencillas en la vida que Dios le está regalando. Pero que no vayas tú a cometer una abominación tan grande de ir a consagrar a tus hijos a la perdición. Hay que tener eso muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si Dios te ha concedido tus hijos, que tengas hijos, es para que tú lo consagres ante la presencia del Señor, para que tú te los entregues a Dios por completo, para que Dios haga su obra en medio de tu familia y en medio de tus hijos. No consagres a tus hijos a la perdición, consagra a tus hijos a Dios.
y no abandones nunca el camino de Dios, como lo hizo Ahaz, que desde un principio abandonó el camino de Dios. Y hemos escuchado en capítulos anteriores de este segundo libro de las Crónicas que presenta que cuando el pueblo abandonaba a Dios, Dios lo dejaba solo. ¿Por qué? Porque Dios no va a estar obligado donde no lo quieren recibir. ¿Y qué hizo Ahaz? Se separó de Dios. Se fue solo. Y Dios lo dejó solo. ¿Por qué? Porque él quiso abandonar a Dios. Se fue por el camino malo, por el camino perverso. Mató a sus hijos, los llevó al fuego. Se los consagró a un Dios falso, pagano. Y empezó a hacer lo abominable, más de lo que había hecho delante de la presencia de Dios. El versículo 6 va a presentar por qué estaban sucediendo tantas desgracias en medio del pueblo de Israel. Y el versículo 6 lo dice así: Pecad, hijo de Remalías, mató en Judá en un solo día a 120,000, todos ellos hombres valientes, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Todo lo que estaba pasando en Judá era porque habían abandonado a Dios. Y como abandonaron a Dios, pues Dios lo dejó solo. Dios era el que iba delante del pueblo. Dios era el que peleaba por el pueblo. Dios le concedía la victoria al pueblo. Pero como el pueblo no vio eso junto con su rey, pues abandonaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo dejó solo. Y como lo dejó solo, claramente lo expresa el versículo 6, casi en el final, que dice así claramente: porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Y el rey Ahaz no quiso cambiar, no quiso convertirse, no quiso pedir perdón, sino que va a morir como una persona alejada de la presencia de Dios. Qué triste que en la vida también hayan personas así, que mueran alejados de la presencia de Dios, que mueran por que ya partan de este mundo y que hayan abandonado a Dios durante toda su vida. Qué triste, porque así va a morir el rey Ahaz. Y como hemos escuchado, hay que hacer lo bueno, hay que hacer lo recto, hay que abrirle el corazón a Dios y tú tienes que educar a tus hijos en el camino de Dios, como lo hemos escuchado de lo que mi papá, el señor Ruperto, les decía a ustedes, nos decía a cada uno de nosotros, de enseñarle buenas cosas a los hijos, de presentarlos ante Dios, de llevarlos al sacramento del bautismo, de llevarlos para que hagan su primera comunión, de motivarlos para que hagan su confirmación y para que sean personas de bien, que nunca se separen del camino de Dios, sino que se mantengan firmes, fuertes y valientes en el camino del Señor. Que esa sea la experiencia de vida a través de este capítulo 28 del libro segundo de las Crónicas, que hemos escudriñado, que hemos compartido y que hemos reflexionado, y que la palabra de Dios haga vida en medio de nuestra vida. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por todo su amor para con cada uno de nosotros, y a cada uno de ustedes. Gracias también por compartir en este momento la santa palabra de Dios, por compartir en el día en que mi papá, el señor Ruperto Medina, está de cumpleaños. También saludamos a todos los que han puesto su granito de arena: a Yesenia Rauda, Erlinda Ceballo, María Membrano, a Norma Sala, Mario Roja, Isidra Romero, Rafael Martínez, Juan Nolasco, Eve, Rosalba Loredo, María de Contreras, Irene Yurkin, Dalila Guzmán, Juana Cruz y Marlene Rivera,
Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y les multiplique el 100 por 1, ese granito de arena que ustedes han colocado en este en vivo, y a todos los que también se han hecho presentes en este en vivo, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique el 100 por 1 y sigan animados escuchando la santa palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por la vida de mi papá y por permitirnos compartir también esta santa palabra. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre su trabajo, y les acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Anímate a abrirle el corazón a la santa palabra de Dios. Junto con mi papá, el señor Ruperto Medina, les deseamos que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que Dios les proteja durante toda su vida.